No existe nada bajo el sol que se compare a ti, Señor. ¿Quién te puede comprender? Amor que bajó desde el cielo, mi alma Él vino a salvar. En esto conocemos el amor que dio su vida por nosotros, su libre gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, por nosotros. Fiel amor, no deja ir mi corazón, y mis pecados ya olvido. ¿Quién me puede separar? Fuerte amor, como montes a mi alrededor, rodeándome seguro estoy. Hola, ¿cómo están? Buen domingo para todos. Gracias por estar acompañándonos una vez más, por estar conectado del otro lado en un nuevo encuentro familiar. Ya llevamos un poquito más de un año haciendo este tipo de encuentros. Extrañamos estar allá en Eva Pedón 1350, extrañamos vernos. Pero bueno, Dios permitió que ya estando un poquito más de un año podamos seguir disfrutando de estas reuniones. Dios nos dio la posibilidad, nos dio las herramientas de que cada domingo puedan estar sin falta acá en YouTube. Así que realmente gracias por estar del otro lado y sobre todo gracias a Dios que permite que podamos seguir haciendo estas reuniones, que el eje principal es compartir el mensaje del Evangelio. Hoy vamos a escuchar sobre eso, vamos a escuchar el mensaje del Evangelio, aquel Evangelio que puede cambiar tu vida. Y en esta ocasión lo va a compartir Daniel Sicarelli. Pero antes, como hacemos siempre, vamos a empezar cantando. Vamos a cantar dos alabanzas, una que conocemos más, otra que conocemos un poco menos. Pero al igual que hacemos con todas las canciones, con todas las participaciones musicales, en la parte inferior va a estar la letra para que desde tu casa puedas estar leyendo la letra y cantando. Así que bueno, sin más, estate cómodo, estate cómoda porque la reunión va a comenzar. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres
nueva soy, nueva soy. Mi vida cambió, mi sonrisa volvió, yo vivo en la luz. A cantar con amor, no ando al Señor que murió en la cruz. Mi vida ahora es bien diferente, tengo amor. Yo vivo cantando, yo vivo alabando a mi Salvador. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. ¿Cómo les va? Qué bueno estar juntos. Qué bueno, estando juntos, tener la oportunidad de abrir la Biblia y extraer de ella aquello tan rico y tan bueno que Dios tiene para ofrecernos cada vez que nos juntamos y podemos contemplar las perlas que la Biblia contiene. De modo tal que gracias por estar allí, gracias por el interés y prestemos la atención a uno de los tantos relatos de la Biblia que nos hablan de episodios y secuencias de la vida de Jesús. A menudo decimos que los relatos de la vida de Jesús se encuentran narrados en los 4 evangelios. Evangelios que arrancan el Nuevo Testamento de la Biblia: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nosotros habremos de hacer en este ratito un poco de foco en Lucas capítulo número 18, en un relato que también se encuentra en Mateo y que también se encuentra en Marcos. Los evangelios, en definitiva, narran cronológicamente hechos y sucesos de la vida de Jesús por distintos observadores. Es bueno pensar, a la luz de lo que la Biblia dice, en que en estos relatos en que Jesús se encontraba con las personas, interactuaba con ellas. Sus interlocutores eran de lo más variados, los tenía con las más variadas necesidades, los tenía con las más variadas personalidades, a todos les hablaba, todos lo escuchaban, y muchos de ellos también le hablaban a Jesús, y Jesús siempre los escuchaba. Lucas capítulo 18 cuenta la historia de un hombre joven que se presentó delante de Jesús un día, y había algunas otras personas observando el escenario allí, y este hombre joven que se encuentra con Jesús venía con una carga importante. Él quería saber qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Se para delante de Jesús, el gran maestro al cual él conocía, un hombre joven, judío seguramente, diciéndole que quería saber cómo haría para heredar el reino de los cielos y la eternidad. Jesús se para allí y le pregunta en primer lugar si había cumplido con todos los mandamientos, y la respuesta fue positiva. Sí, los he guardado desde mi juventud, dice. Entonces el Señor le dice una cosa más: bueno, anda, vendé todo lo que tenés y dale a los pobres, y después vení y seguime. Resulta que este hombre era un hombre absolutamente acaudalado. Un hombre que había hecho toda su vida hasta allí, si bien era joven, dicen los relatos, una apuesta permanente por lo material. Jesús, en este encuentro con este hombre, lo pone entre la espada y la pared. 2000 años atrás y 2000 años después, el problema de la raza humana con respecto a lo material se sigue presentando del mismo modo realmente. Pareciera ser que el materialismo y el amor a las posesiones, a los bienes y al dinero corren de costado todo aquello que tenga que ver con lo espiritual. Hay todavía hoy un enfrentamiento entre lo material y lo espiritual realmente notable, muy fuerte, muy grande. Ponernos en el contexto de la situación es muy importante. Cuando hablamos de un lugar hace 2000 años atrás, gobernado por el Imperio Romano, en donde el 98% de la población estaba o un poquitito debajo o un poquitito de arriba de la línea de la pobreza.
El 2% restante se componía por un 1% de personas que podían poner la mesa y subsistir, y por otro 1% que tenía todas las riquezas que no tenían todos los anteriores. Parece que este hombre joven se encontraba entre esos. Jesús tiene que plantearle a este hombre una realidad. Y cuando este hombre se confronta con esta realidad, parece que su situación personal se corre a un costado, porque había una situación que aún para él era mucho más grande, mucho más importante, y decide quedarse con ella, como si se hubiese ido con la cabeza gacha, se va delante de Jesús. Entonces Jesús tiene para con él y para con los que lo rodeaban una expresión, y dice: difícilmente los ricos, los que aman la riqueza por encima de todas las cosas, los que tienen lo material por objetivo, difícilmente podrán entrar al reino de Dios. Qué difícil, qué complejo como expresión esto. Tan difícil y tan complejo como expresión que aquellos que se encontraban allí, dice Lucas capítulo 18, versículo 26, lo siguiente: los que oyeron esto dijeron, entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Qué expresión tan particular y tan singular es esta? Jesús aparece con esta expresión salvarse, que tiene como antagónica allí del otro lado la expresión condenarse. Hablamos de salvar y hablamos de su contrapartida, condenar. Hablamos de un proceso llamado salvación y hablamos de un proceso llamado condenación. La Biblia contiene conceptos muy claramente profundos respecto de la condenación y de la salvación. Jesús es un gran enseñador de estas cuestiones de la salvación y de la condenación. Y en el capítulo 3 del Evangelio de Juan empieza a describir algunas cosas interesantes. Dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, o sea, en él mismo, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y el versículo 19 lo amplifica cuando dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En primer lugar, pareciera claramente que Jesús quiere puntualizar a la condenación como una cuestión de observar la luz, de observar lo correcto y no ir tras ello. Por otra parte, también nos deja instalado respecto a la condenación, que él mismo dice: yo no vine a condenar al mundo, yo vine a que el mundo pueda ser salvo. Jesús contrapone la condenación y la salvación y dice una cosa: la razón de mi existencia, dice Jesús, es para que la gente pueda tener esta salvación. Pero hay un problema. La condenación existe y consiste concretamente que Él, la luz, había venido al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Qué terrible, ¿verdad? Cuando uno mira el estado de situación del mundo en su conjunto, se da cuenta que las aberraciones más grandes transcurren y ocurren. Nos tiene que bastar con ver la realidad del corazón humano, también mirando el reflejo de la nuestra. La Biblia dice que todos somos pecadores. Y el condimento trascendente e importante por el cual la condenación existe es que los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Entonces se quieren esconder de aquella luz para que la luz no los ilumine y los ponga en evidencia. La realidad contundente que la Biblia explica es que nuestro problema, su problema y el mío, es el pecado. Y el pecado es el alejamiento que hayamos tenido de Dios. Y Jesús, aún a la condenación y la salvación, les agrega un condimento importante, que es la instantaneidad. Porque dice Jesús: el que no cree en Él ya es condenado. Pero el que cree en Él no es condenado. Y nos habla de la condenación y de la salvación como algo que se decide ahora y se experimenta para siempre. No habla de algo temporal, no habla de algo pequeño, no habla de algo cortoplacista, habla de algo que se decide por todo lo que viene. Es que el pecado aleja el corazón de Dios. Es que el pecado es un problema de todos y cada uno de nosotros. Un gran hombre de Dios, el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, entre los versículos 15 y 25, dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice: el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. ¿No te pasa? ¿No le pasa? ¿No nos pasa que muchas veces el mal que no queremos hacer, eso es lo que hacemos?
La Biblia dice que todos somos pecadores y necesitamos solucionar ese problema. Entonces, la pregunta de esta gente es una preocupación importante. ¿Quién entonces podrá ser salvo? Y Jesús responde algo que los deja aún más atentos. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hay dos connotaciones para mirar este versículo 27 del capítulo 18 de Lucas. La primera de ellas empieza con una pregunta. ¿Cuáles son tus imposibles? Pero permíteme que te pida y que te explique a qué imposibles queremos llegar. Conozco personas para las cuales es imposible dejar el alcohol. Sus vidas se están destruyendo, sus relaciones y sus contactos se están destruyendo, pero no puede dejar el alcohol. Conozco personas para las cuales es imposible dejar ciertas sustancias. Lo intentan, pelean, luchan y no pueden. No sé si alguno de estos dos puede ser un caso, pero la realidad es que esto pasa. Hay hombres que les es imposible dejar de ser infieles a sus esposas. Hay hombres a los cuales les es imposible dejar de ser violento. Hay mujeres a las cuales les es imposible dejar de mentir y engañar. El pecado está en nosotros. Y esta lista de imposibles que podríamos llegar a extender constante y permanentemente, esta lista de imposibles que intenta el hombre y la mujer enfrentar todos los días sin solución. Sin solución. Dice Dios que lo que es imposible para los hombres y las mujeres es posible para Él. Pero hay una segunda connotación de la expresión de Jesús. Una mirada aún más grande que estos imposibles tan difíciles de enfrentar. Es el más grande de los imposibles. Es el imposible del cual cuelgan todos los demás imposibles de nuestras vidas. En otro relato, también en el Evangelio de Lucas y en el capítulo 23 de los tantos relatos en que Jesús se encuentra con las personas. Jesús está en el medio de una situación y de una conversación muy particular. Jesús está en el medio. Y dice Lucas 19, del 39 al 43, que a un lado de él hay un ladrón y a la izquierda de él hay otro. Pero no están los tres conversando en un café. Están los tres colgados de tres cruces. Estos dos ladrones que están a cada uno de sus dos lados tienen imposibles semejantes. Los dos tienen como imposible, en primer lugar, volver al segundo anterior antes de su primer delito. Imposible. Aunque quisieran y pensaran por qué se encuentran allí, no pueden comprender cómo hacer para volver al instante anterior al cual ellos habían hecho algo malo. No pueden. Ninguno de los dos puede. Su segundo imposible consiste en que ninguno de los dos puede bajarse de esa cruz. Ni siquiera Jesús, que estaba en el medio. No había manera de salir. Estaban colgados y clavados en esas cruces. No había forma de escapar de esta situación. No había forma de lograr que su cuerpo doliera menos, porque cada vez dolería más. Los dos tenían imposibles coincidentes. Los dos tenían imposibles semejantes. Sin embargo, uno decidió profundizar su imposible. Mirando a Jesús, en ese mismo momento le dijo: si sos el Cristo, bájate de la cruz, salvate a vos mismo y también a nosotros. Mi amigo, mi amiga, ¿sabés cómo es el pecado? El pecado es como las arenas movedizas en las zonas selváticas. Cuando algún animal cae en ellas, cuando alguna persona ni hablar, más se esfuerza en salir de ellas, más se hunde. Así funciona el pecado. Más se esfuerza el hombre en tratar de escapar, de rehuir de él, y más profundamente se hunde en su nefasto efecto. Y este hombre lo que estaba haciendo era profundizar su imposible. Su cuerpo le dolería cada vez más. Estaba pensando en aquello que ya no podía seguir siendo como era. Habría de padecer cada momento más profundamente. No podría bajarse de allí. El pecado hace eso,
lastima cada vez más y lastima el matrimonio, la familia, la vida, los valores, lo lastima todo, todo. ¿No estarás haciendo como este hombre? Profundizando tu imposible. Pero al lado de Jesús había otro, que no profundizó su imposible porque dejó de observar su cuerpo, porque su cuerpo y la solución a su dolor era imposible. Lo primero que observa es que ese Jesús que estaba allí no había hecho ningún mal. Y mirando al otro, hacia el otro lado, le dice, no tenés temor estando en la misma condenación. Nosotros estamos acá por lo que hicimos, pero él, mirando a Jesús, ningún mal hizo. Era el único que no tenía que estar allí clavado. Entonces este hombre, mirando a Jesús, le dijo sencillamente, mirando el verdadero imposible de su vida, acordate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de Cristo fue una sola. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. 23:59, seguramente, aunque sea hasta allí, pero en ese día, él iba a estar con Cristo en el paraíso. Este hombre, con una vida desviada, con una vida compleja, con una vida difícil, que en el último instante de su propia vida observa delante de sus ojos que su imposible era la salvación y que el único que la podía hacer posible era él. Claro, hay un imposible que es imposible que los hombres logremos por nosotros mismos. Jamás podremos tener salvación a nuestras almas. Jamás. Ahora, ¿qué pasa cuando la salvación llega? Cuando la salvación llega, lo cambia todo. Entonces sí, los adictos dejan la droga, los alcohólicos dejan de tomar, los violentos dejan de golpear, los mentirosos dejan de mentir, los infieles dejan de serlo. Claro que sí, pero primero llega la salvación a la vida. Y desde dentro hacia afuera Dios lo va cambiando todo. Y en esa cruz se entregó Jesús. Y el que jamás había cometido pecado, se entregó por tu pecado y mi pecado, para que la salvación sea posible. Para que una vida nueva sea posible. Para hacerlo todo de nuevo y vivir otra vez. Y vivir una nueva vida y enfrentar las vicisitudes de la vida tomado de la mano de Dios. Esto hace que la cruz lo valga todo. ¿Qué pasa si decidís en este día abrazarte a la cruz como el lugar en donde el gran imposible se hace posible y dejar que a partir de allí Dios haga todo nuevo en tu vida? Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No lo decimos nosotros, no lo dice la iglesia en este lugar, lo dice este libro que es el libro de Dios, en 2 Corintios capítulo 5. Hay una chance, única chance, aquel que puede hacer posible el imposible. Y que a partir de hacer posible ese imposible por nosotros mismos, irá obrando en nosotros y ayudándonos a enfrentar todos los demás imposibles. ¿Qué vas a hacer en este día con Jesucristo? Porque Él te está llamando. Y aquella cruz es un llamado a la salvación y te pide que entiendas que necesitas reconocer tu pecado y producto de ese reconocimiento arrepentirte de tu pecado y decirle que entre a tu vida. Y si estuvieras dispuesto a hacer una oración tan directa y tan profunda como esta. Señor Jesús, me arrepiento de mi pecado, creo que moriste en la cruz por mí y te recibo como mi Salvador. Te lo repito, Señor Jesús, me arrepiento de mi pecado, creo que moriste en la cruz por mí y te recibo como mi Salvador. Si de todo corazón hicieras esta oración, aquel imposible se haría posible, porque la cruz y su salvación habrán llegado a tu vida. Queremos de todo corazón que te decidas por Jesucristo en este mismo momento. Dios te bendiga y hasta nuestro próximo encuentro. Bueno, muchas gracias Daniel por el mensaje del Evangelio que nos compartiste en esta mañana.
Y de verdad, como iglesia, deseamos con todo el corazón que no solo te quedes con escuchar este mensaje, sino que puedas aceptarlo, ¿sí? Que puedas entenderlo y aceptarlo, así como algún día lo hicimos todos nosotros. Realmente el Evangelio cambia vidas, todo lo imposible se hace posible gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Él allí cargó el peso de tu pecado y de mi pecado. Fuimos nosotros el protagonista de aquella cruz y no hay nada más lindo que hacer valioso aquel sacrificio, aceptando este mensaje, arrepintiéndonos de nuestros pecados y reconociendo a Jesucristo como único Salvador. Si querés hacer esta oración, si la vas a hacer ahora o si querés hablar con nosotros antes o lo que sea, comunicate con nosotros, ¿sí? El 11 57 58 59 37, este número, agendalo, cualquier motivo de oración que vos tengas, cualquier duda, cualquier consulta, si querés una Biblia, escribinos, ¿sí? Y nosotros vamos a estar respondiéndote. Así que bueno, sin más, ahora vamos a estar orando por algunos motivos, ¿sí? Que cada domingo hacemos. Van a aparecer en pantalla algunos motivos de oración, así que bueno, sin más, nos ponemos a orar todos juntos. Amado Señor que estás en los cielos, te damos gracias por un domingo más que permitiste que podamos estar acá, Señor, escuchando de tu palabra, poder estar cantando todos juntos. Padre, gracias por eso. Bendice cada vida que está del otro lado, Señor. Toca sus vidas y que en esta mañana, Señor, ojalá alguien pueda pasar de muerte a vida, Padre, pueda ser llamado tu Hijo, Padre, te pueda entregar su corazón, Señor. Y te pedimos especialmente, Señor, por los motivos que vamos a hablar ahora, Señor, te pedimos por la familia González. En la semana falleció la mamá de Francisco, así que te pedimos por consuelo, por fuerza para ellos, Señor, con mucho ánimo para ellos. Una pérdida de un ser querido es algo que entristece nuestros corazones, Padre, pero que puedan sentir ese abrazo tuyo, Padre. Dales consuelo a esa familia, Padre. Y también te pedimos, Señor, por una vecina nuestra, por Milagros, por su salud, bendice su salud. Bendice también a Orlando y Gladys, que ella también nos pide que estemos orando por ellos, Padre, bendice sus vidas. Y también te pedimos por Morena, Señor, que ella venimos orando ya hace tiempo, por todos sus temas de salud, por todos sus tratamientos, por estudios, por sus idas y vueltas, Señor. También te pedimos por la fortaleza de sus padres y bueno, toda la gente querida que ella tiene, Padre. Así que bueno, sin más, Señor, te agradecemos por una vez más que pudimos disfrutar de todo esto. Y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Muy bien, ahora sí, bueno, sin más, terminamos esta reunión, este encuentro familiar. Gracias por estar conectando del otro lado. Y bueno, nos encontramos el próximo domingo a las 11:15.